Padre Santo Todopoderoso, gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, porque estamos aquí para alabarte y para bendecirte, Señor, y porque tu palabra, Señor, siempre es fresca, siempre es nueva para nosotros, Señor. Así que permite que esta mañana sea el mismo efecto, Señor, que sea una palabra fresca para nosotros, que nos haga recapacitar, que nos haga entender, que nos haga crecer, que nos haga experimentarte mejor, Señor, como el Dios todopoderoso que tú eres, Señor. Habla a través de mí, Señor, habla a través de la palabra y permite que todos podamos entender de lo que estamos hablando en esta mañana, Señor. Bendícenos a través de las Escrituras, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 13, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Nada más estos 4 versículos. De hecho, nada más voy a ver 2 versículos, pero vamos a leer del 1 al 4 para ver qué dice ahí. Dice así: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Estamos hablando de una profecía de Jesucristo, ¿no es cierto? Y el sacrificio de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Es jueves o es miércoles y el viernes lo van a matar. Está a la vuelta de la esquina. El sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio perfecto. Es un sacrificio perfecto. Sigue siendo perfecto. Pero solamente si lo aceptamos como si fuera mi sacrificio, que Él se sacrificó en mi lugar, entonces es que me da vida eterna. De otra manera, es simplemente un sacrificio que no me sirve de gran cosa. La lectura de hoy: Jesucristo está saliendo del templo con sus discípulos, y sus discípulos se asombran del edificio, le presumen el edificio. Está hermoso el templo. Paréntesis, me preguntaban: ¿nosotros qué somos? ¿Iglesia o somos templo? Pues somos la iglesia que está adentro del templo. Este es el templo, puras paredes, ¿no es cierto? Mire, a ver si me sale aquí. Este es el templo de Salomón. En el libro de los Reyes se narra la historia del rey Salomón, de la construcción del primer templo. El primer templo de Jerusalén tenía una cantidad de artefactos más lujosos que usted no se puede imaginar. Todo era de bronce afuera, era enorme, era más lujoso que el tabernáculo, y lo construyó Salomón con piedras y madera que se prefabricaron. Les llevó 4 años prefabricar el templo y les llevó 7 años ensamblarlo. Las paredes y los pisos eran de madera fina, cubierto con oro, con hojas de oro. Era una cosa finísima. El trabajo fue hecho por especialistas, no cualquiera lo pudo hacer, y además les llevó 11 años terminar todo el proyecto. Un templo espectacular, un templo que realmente no se ha vuelto a ver un templo como tal, tan lleno de riqueza, etcétera, etcétera. Ese templo fue destruido por Babilonia. Cuando son llevados a Babilonia, Babilonia destruye el templo, se llevan todos los artefactos, y cuando regresan de Babilonia, Esdras, Zorobabel y Nehemías reconstruyen el templo. Y la Biblia nos dice que les llevó también como 7 años construir el templo, volverlo a hacer. Pero Herodes el Grande, unos 20 años antes de que naciera Jesucristo, reconstruye el templo, lo remodela, casi lo destruye y lo vuelve a hacer, como 3 veces más grande de lo que era antes. Una cosa, pero extraordinaria. Dicen los historiadores que entre las filas de las piedras, entre piedra y piedra, había una hilera de oro. Y lo ponían otra piedra, y luego una lámina de oro, y otra piedra, y una lámina de oro. Una cosa exquisita de templo. Enorme el templo. No es de sorprendernos que los discípulos salgan del templo y vean la estructura, está enorme. Y se sorprendan y presuman. Era una identidad que los judíos tenían, el templo de Jerusalén. Era una cosa como hoy los musulmanes que tienen su templo.
Jerusalén era una cosa exclusiva, el templo de Jerusalén. Entonces los discípulos salen del templo con Jesús, admiran el edificio y le presumen a Jesús lo hermoso que están los edificios de alrededor. Y Jesucristo dice: ¿ves todas estas piedras? Nada va a quedar en pie. Acompáñeme a Lucas 21 del 5 al 6. Perdón. Lucas 21 del 5 al 6, que es exactamente la misma historia, pero desde el punto de vista de Lucas. Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, ahí luego le platico qué es esa palabra, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Exactamente lo mismo. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El día vendrá. Esto nos ha ido un poquito más a entender lo que estaba pasando. Lo podemos leer en Marcos 13, lo podemos leer en Mateo 24, 25 y por supuesto en Lucas 21. La pregunta parece sencilla: Señor, ¿cuáles son las señales? ¿Qué va a pasar cuando esto suceda? Pero de hecho la pregunta se tiene que dividir en tres. Por eso es tan confuso este pasaje. Acompáñeme a Mateo 24, 3. Mateo 24, 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces realmente son tres preguntas. ¿Cuándo se destruirá el templo? ¿Qué señal habrá de tu regreso cuando tú regresas a la tierra? Es decir, Jesucristo ya les había dicho que iba a morir, que se iba a ir, ya los discípulos lo habían procesado. Le dicen: ok, ¿cómo sabemos cuándo vas a regresar? Y después, ¿qué señales habrá del fin del siglo? Le ponen ahí, del fin del mundo, cuando venga el reino, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo recibe una pregunta con tres diferentes temas. Y cuando Él contesta las tres preguntas al mismo tiempo, y parece como que una cosa es consecutiva después de la otra. Pero no es así. Él mezcla las respuestas. Les va diciendo una cosa como otra. Tal vez les dijo como yo digo, está fácil, y les explicó, pero pues no estaba tan fácil. Así digo yo, está fácil. Marcos 13:30 nos da otra clave para ver cómo es que la respuesta está mezclada. Es como cuando uno va al doctor, le dice: no, sí va a estar bien, con esta medicina se le quita, pero lo veo en 15 días porque todavía le va a tener los síntomas. ¿Cómo así? ¿Se me quita o no se me quita? Así es el doctor. Marcos 13:30 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces obviamente Jesucristo está diciendo algunas cosas que van a pasar inmediatamente antes de que esas personas fallezcan, y Jesucristo está diciendo otras cosas que todavía no se cumplen, que van a faltar todavía. Así que la respuesta de Jesucristo en Marcos 13, Mateo 24, 25, Lucas 21 es mezclada. Es una respuesta a tres preguntas, todo junto, todo junto. Entonces, de entre las cosas que Jesucristo menciona, lo obvio es que va a haber la destrucción del templo, y hay otras cosas que también se cumplieron. Los van a echar en las cárceles, los van a perseguir, algunas cosas ya se cumplieron, algunas cosas todavía no se cumplen. En los dos primeros versículos de Marcos 13 es donde nos vamos a estar enfocando, donde dice Jesucristo que el templo iba a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Más adelante tengo una foto, al ratito ahí está la foto, sí le atiné a la foto, oiga usted. Ahí está la foto. Esa foto es de actual Jerusalén, como está Jerusalén actualmente. Y hay una controversia tremenda porque dicen que el templo no se destruyó completamente, porque quedó el muro de los lamentos. El muro de los lamentos está aquí abajo, en esta esquinita. Dicen: el muro de los lamentos sigue ahí, la gente sigue yendo a orar, quedó esa parte del templo. ¿Cómo es que Jesucristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra? ¿No es cierto? Bueno, ha habido una controversia tremenda en ese sentido, porque ellos dicen que donde está la cúpula del templo de los musulmanes, que ahí es donde estaba el templo de Jerusalén.
Entonces está la gran controversia porque están esperando a que ese templo ya no exista para construir el tercer templo de Jerusalén. Está la gran controversia. Últimos análisis, últimos estudios arqueológicos han demostrado que el templo estaba acá, a un lado de la ciudad de David, de este lado. Pero no han encontrado ninguna prueba de que estaba ahí. ¿Cómo está así la cosa? Porque no quedó piedra sobre piedra. No han encontrado los rastros, los restos del templo de Jerusalén porque no quedó piedra sobre piedra. En el año 70 los romanos destruyeron el templo totalmente y se acabó. Así que la controversia es interesante. La gente quiere encontrar la prueba donde estaba el templo. Y Jesucristo dijo, no lo vas a encontrar porque no quedó piedra sobre piedra. Entonces la importancia de esta profecía no es de que Jesús estaba molesto con los judíos, de que Jesús quería destruir el templo, de que Jesús quería deshacerse de todo. Esa no es la importancia. La importancia de esa profecía es que Jesús estaba dando por terminada una época, una dispensación, un tiempo exclusivo para los judíos llegaba a su final. En el libro de Levíticos capítulo 17, lo puede leer en la casa todo el capítulo, no lo vaya a leer aquí, pero ahí es que está largo y no lo quiero leer todo aquí, pero ahí habla de las leyes, de los sacrificios, de si usted iba a hacer un sacrificio de acá, qué animalito traer, etcétera, etcétera. Pero ahí dice que si alguien hacía un sacrificio a Jehová en cualquier otro lugar que no fuera en el tabernáculo, lo tenían que sacar de la congregación, lo tenían que echar fuera, ya, no podía regresar al pueblo. Solamente se permitía ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Así que el tabernáculo era importante. Cuando Josué finalmente conquista la tierra de Canaán, les da la tierra prometida, llegan, tienen tantas batallas y reparte la tierra entre las 12 tribus. Cuando finalmente reparte las 12 tribus, parece que el tabernáculo pierde importancia y la gente hacía sacrificios en los lugares altos, así dice. O sea que en los montes iban y allá hacían sacrificios por todos lados, en lugar de hacerlo en el templo. Así que cuando Salomón regresa y les dice, aquí está el templo, se vuelve a establecer la ley de que solamente se podía hacer los sacrificios en el templo. Así que solamente en el templo de Jerusalén estaba permitido hacer los sacrificios. Y usted dice, bueno, ¿y para qué ofrecen tanto sacrificio? Muy fácil, todo el mundo pensamos que se ofrece para perdón de pecados. Todo el mundo, hermano, eso ya, ¿para qué me lo explica? Acompáñeme a, ¿qué dice ahí? Imagen del muro occidental, ok, 20:14, ok, Hebreos 10, ahí está la cosa, Hebreos 10, es que le pusieron un título ahí de más, Hebreos 10, no es cierto, yo se lo puse, Hebreos 10, del 3 al 4, nos da una explicación de los sacrificios que casi nadie lo utiliza. Hebreos 10, del 3 al 4, dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Para qué se hacía? Para recordar los pecados del pueblo. Se perdonaban los pecados, pero no se quitaban. La sangre de los toros no puede quitar los pecados, pero era para hacer memoria de los pecados. No se podía ofrecer un sacrificio por el pecado de mañana. Yo no podía traer un sacrificio y decirle, Señor, perdóname por lo que voy a hacer mañana, porque tenía que hacer memoria de lo que yo ya había hecho. ¿Me explico? En cuanto terminaba de hacer el sacrificio y le decía, Señor, yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, lo que hacía después, había que traer otro, hacer memoria, recordar lo que había hecho, confesarlo, y hasta ahí llega. No podía yo hacer un sacrificio por lo que yo iba a hacer mañana, solo por lo que había ya hecho. El Evangelio de Juan nos voltea la moneda y nos presenta a Jesucristo por su deidad, por quién Él es.
y presenta a Jesucristo con un nombre exclusivo. Acompáñeme a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos no sabemos esto. Hebreos: la sangre de los machos cabríos no puede quitar el pecado. El Cordero de Dios quita el pecado. Amén. No solamente lo perdona, lo desecha, lo borra, lo quita. Hay una diferencia. ¿Me explico? Si alguno de sus hijos hace algo malo y usted lo regaña, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Papá, perdóname. Ok, te perdono, pero lo voy a apuntar en el refrigerador. Y lo apunta en el refrigerador para que cada que pase el muchacho se acuerde que ahí está la cosa. Lo perdonó y todo, pero ahí está. Y si hace otro, se lo apunta ahí. Eso es un perdón, pero medio raro. ¿Qué tal que viene el muchacho y le pide perdón y usted dice: ok, te perdono, voy a borrar, como si nada hubiera pasado, y borra la tableta ahí? Eso está mejor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús, el Mesías esperado, no nos recuerda lo que hicimos. No viene y me dice: ¿te acuerdas hace 5 años cuando me prometiste que me ibas a servir con todo tu corazón y dejaste de ir a la iglesia? No viene y nos recuerda eso. Viene y nos dice: yo te amé y di mi sangre por ti. Eso es lo que Él nos recuerda. Él llevó nuestros pecados para que fuéramos declarados justos delante de Dios. Para eso. No para recordar nuestros pecados. Así que cuando nosotros creemos en la obra terminada y completa de Jesús al morir en nuestra representación en la cruz, somos declarados justos delante de Dios y nuestro pecado se quita. Estamos a punto de celebrar la Semana Santa. El Viernes Santo, que le llamamos, vamos a hacer nuestro servicio aquí de crucifixión. Vamos a recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz. La gran mayoría se enfoca en la muerte de Jesús. ¿Cuánto sufrió? Oiga, cuántos latigazos lo abofetearon, le pusieron corona de espinas, lo golpearon, lo sangraron. Muy bien, sí, le dolió. Pero si nos quedamos ahí, de nada sirve. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado. Así que Él murió por mi pecado, porque Él no tenía pecado. 1 Corintios 15:14. Si nos enfocamos en la muerte de Jesús solamente, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. En pocas palabras, si usted no cree que Jesucristo resucitó, estamos perdiendo el tiempo aquí esta mañana. 100%. Importante que nos enfoquemos en la resurrección de Jesucristo. La prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de Jesucristo es que el Padre lo resucitó. La prueba de que Jesucristo fue aceptado por el Padre es que el Padre lo resucitó. Acompáñame a Filipenses 2, del 5 al 10. Pablo empieza con una exhortación: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
Ojalá que nosotros seamos como Cristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, obedeció, se despojó de lo que tenía en el cielo. Por lo cual, dice el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. La prueba de que Jesucristo fue aceptado, de que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por el Padre, es en que Jesucristo es resucitado por el Padre y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Así que no hay duda. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, el Padre dijo, I like it, así como el Facebook, I like it, y lo resucitó. Amén. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos. ¿Quién lo levantó de los muertos? Dios. Dijo Jesucristo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Pero Él no la volvió a tomar. Él se esperó a que Dios el Padre lo levantara en señal de que había aceptado su sacrificio perfecto. ¿Se da cuenta? Con este grande y perfecto sacrificio de Jesucristo, ¿para qué se necesitaban más sacrificios en el templo de Jerusalén? Ya no había necesidad. Ya no había más necesidad de sacrificios anuales. Al siguiente día Jesucristo, después de que Jesús dice que el templo se va a destruir, al siguiente día están celebrando la Pascua, están celebrando el rescate que salieron de Egipto, y Jesucristo toma las famosas palabras, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Está estableciendo, está inaugurando la gracia. A partir de ese momento, cualquiera que crea en la obra terminada de Jesucristo es salvo. Sus pecados son borrados, ya no existen. ¿Para qué se necesitaba que los judíos siguieran llevando corderitos al templo? Ya no había necesidad. El Cordero de Dios había muerto por ellos con un sacrificio perfecto. Hebreos 9 nos narra toda la historia, no lo vamos a leer todo, pero en Hebreos 9 nos narra toda la transición entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Cómo cambia de uno a otro. El tabernáculo y el templo estaban dispuestos en tal forma que había necesidad de que el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año entrara a pedir perdón por los pecados, incluyendo los de él. El sacerdote tenía pecados y él tenía que entrar una vez al año, y mientras estuviera eso en pie, había señal de que había que regresar una vez al año a ofrecer los sacrificios. ¿Qué había necesidad para que se cancelara eso? Que se tumbara el templo. ¿Qué necesidad hay de que haya un templo en donde se están esperando los sacerdotes a que le traiga un animalito si el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz del Calvario? No hay necesidad. Acompáñeme a Hechos 9, Hebreos 9, perdón usted, Hebreos 9, es que los lentes, estoy tratando de vivir sin lentes, pero a veces no funciona. Hebreos 9, versículos 7 y 8. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entre tanto que el templo estuviese en pie, había señal de que había que seguir trayendo animalitos. Versículo 13-14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuánto más
la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Si la sangre de los animales podían hacer eso, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo le va a limpiar de toda conciencia? Si ya Cristo está en la tierra, si ya lo mataron en la cruz del Calvario, si ya resucitó, ¿para qué hacen falta más sacrificios de animalitos? Ya no hace falta. Si la sangre de los animales purificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Versículo 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por los sacrificios de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo se ofrece una vez para siempre como sacrificio perfecto para la humanidad. Por lo tanto, Él ha quitado todo pecado. Él murió antes de que yo naciera, entonces Él quitó el pecado futuro, porque yo todavía no nacía, quitó el pecado del futuro. Lo que voy a hacer mañana ya está perdonado. Lo que hice ayer ya lo perdonó. Lo que voy a hacer pasado mañana ya está. Lo que voy a hacer un minuto antes de que me muera ya está perdonado. Él pagó por el pecado de todo el mundo. Ya no hay pecado que recordar delante de su presencia. Él no va a traer a nuestra presencia, a nuestra memoria, ningún pecado. Oiga, pastor, pues eso es lo que yo estaba oyendo. Eso es lo que yo quería oír toda mi vida. Así que, como yo sigo pecando, pues ya está perdonado. Bueno, la Biblia dice que nadie puede decir que no tiene pecado. 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, lo hacemos al mentiroso. Así que todos tenemos pecado. Ok, pastor, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el pecado de mañana? Que todavía no confieso a Dios. ¿Qué pasa con ese pecado? Bueno, mi hermano, esa es la pregunta equivocada. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué pasó con ese pecado? A ver si no les explota el cerebro. ¿Qué pasó con el pecado del futuro que todavía no cometo, pero que Jesucristo ya lo tomó en cuenta y que ya lo perdonó? ¿Qué pasó con ese pecado? Jesús ya lo llevó consigo mismo en la cruz y ya está perdonado. ¿Todavía no lo hace? No, pero ya está perdonado. ¿No les quedó claro? Otra vez. ¿Qué pasa con el pecado que todavía no cometo, que sí voy a cometer? ¿Qué pasó con ese pecado? Todavía no existe, pero ya está perdonado. Ya está pagado de antemano. Se va de vacaciones, compra un resort de esos paquetes, todo pagado. 7 días en la Riviera Maya. Oiga usted. Todo los alimentos cubiertos, buffet todo el día, toda la noche, hotel, transporte, todo, buena vida, exactamente, todo lo que usted quiera. Exactamente, también para los bebés, para todos hay. ¿Verdad? Llegue usted al hotel, se tira en la cama los 7 días. No comió, no salió, no visitó, no. No es su problema, ya estaba pagado. Ajá, ¿para qué, verdad? Entonces, ¿para qué? Ya estaba pagado. ¿Me explico? Usted llegó, bueno, ni se metió al cuarto del hotel, no salió del restaurante, no salió de la piscina, no salió del... Ya estaba pagado. No hay diferencia.
Usted es un bárbaro pecador, bájele, pero ya está perdonado. Usted no peca mucho, gloria a Dios, pero ya está perdonado como quiera lo que peque. Entonces, si Él ya llevó el pecado a todo el mundo, ¿cómo debo yo de vivir? ¿Sin preocuparme y pecándome a gusto? La razón por la que Jesucristo llevó el pecado a todo el mundo no fue para que usted y yo vivamos en libertinaje, sino para que usted y yo tengamos un compañerismo con Él. Para que usted y yo podamos presentarnos delante de Él sin ninguna culpa, sin ningún estorbo, y lo empecemos a experimentar. Para que empecemos a disfrutar su presencia. Dios es un Dios todopoderoso, hermano. Lo dijo y se creó. Lo prometió, lo profetizó, se cumplió. Lo difícil de creer del Evangelio, la Virgen dio a luz. Pero ¿cómo así? Un Dios poderoso. La Biblia nos habla de ese Dios. Jesucristo, cuando estaba en la tierra, le dijo al paralítico: para que veas qué es más difícil, que te perdone o que te sane. Pues te perdono y te sano. Un Dios poderoso. ¿No es cierto? Jesús, hijo de David, gritaba el ciego Bartimeo: ten misericordia de mí. ¿Y tú qué quieres? Que devuelva la vista. Pues ve. Y empezó a ver. Un Dios poderoso. Pedro y Juan caminando junto al templo, el mendigo pidiendo limosna. Pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor, levántate y anda. Y entró corriendo al templo el hombre. Un Dios poderoso. ¿No es cierto? Un Dios, bueno, hizo trucos de magia, oiga. ¿No se la sabía? Eliseo, están en el campo, el hombre está talando los árboles, ¡pum!, se le va el hacha y se cae en el agua. ¿Dónde cayó el hacha? Ahí cayó. Aventó un palito y flotó el hacha. El primer Jedi. Sacaron ahí un Dios poderoso. En medio de la batalla se muere el profeta. Está la pelea fuerte y se muere el profeta. Lo avientan en el primer hoyo que encuentran. Donde cae el muerto que estaba adentro, revive y se sale y se sigue. Un Dios poderoso. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Estoy seguro que todos lo hemos leído. ¿Cuántos lo hemos experimentado? Bueno, es que mi Dios no es tan poderoso, pastor. El de la Biblia sí, el mío, todavía no. ¿Por qué no es el mismo? ¿Para qué Dios perdonó los pecados? Para que usted y yo podamos experimentar ese Dios sin estorbo. ¿Cuántos han escuchado de esas parejas militares? Que el muchacho o la muchacha se enamoran, se casan, y de ahí de la iglesia el muchacho se va a la guerra. ¿Han escuchado de esas parejas? ¿Están casados? ¿Están casados? ¿Legalmente? ¿Legalmente? ¿Se han disfrutado uno al otro? No. Ni tiempo le dio al pobre, se lo mandaron para la guerra. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo? Usted creyó en Jesucristo, usted no tiene pecado, usted es declarado justo. ¿Ha experimentado a Dios en su vida? Bueno, pastores, ya es otra historia. Pues exactamente de eso se trata la historia. La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso que creó el universo con tan solo decir su palabra. Los científicos no se dan abasto, no pueden medir el universo, tan grande que es. Y Jesús dijo, ¡pum!, y se hizo. Dios lo dijo, se hizo. Nos habla la Biblia de este hombre llamado Jesús, que es Dios
que es hombre, que nació de una virgen, que fue tentado en todas las cosas, pero que no cometió ningún pecado. El Mesías anunciado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió con el Mesías. El pueblo de Israel lo tocó. El pueblo de Israel lo escuchó. El pueblo de Israel lo vio. Y el pueblo de Israel se lo perdió. No supieron que el Mesías, el Hijo de Dios, estaba con ellos. El Mesías anunciado. El Cordero que quita el pecado de todo el mundo vivió entre ellos. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. ¿Cuándo había visto el pueblo de Dios la gloria de Dios? En el tabernáculo. ¿Y cómo se veía? Una nube que cubría el tabernáculo, no podían entrar de tan espesa que era la presencia de Dios. Y dice Juan, y vimos su gloria. Juan se recostó en el costado de Jesucristo, se recostó en la gloria de Dios. Una de las niñas le preguntaban la semana pasada en la escuela dominical, y si tú pudieras alabar a Dios, ¿cómo alabarías a Dios? Dijo la niña, ay, yo lo abrazaba y lo besaba. ¿Usted ha querido abrazar a Dios? ¿Qué le impide? No hay pecado entre usted y Dios. No hay estorbo entre usted y Dios. ¿Qué le impide disfrutar a Dios? Los judíos dejaron pasar la oportunidad de adorar al Cordero de Dios. Ellos no creyeron que Él era Dios. Ellos lo crucificaron en una cruz, humillándolo como si fuera el peor de los malhechores. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Se lo perdieron. Jesús no profetizó que el templo se iba a destruir porque estuviera enojado con los judíos para que se les quite, para que andan de presumidos con su templo ahora que se les destruya. No, sino porque ya no tenía utilidad, ya no había razón de existir en ese templo, porque Jesucristo hizo el sacrificio perfecto, ya no había necesidad de más sacrificios. Lo que era necesario era quitar de en medio lo que ya no servía para nada, ya no tiene utilidad ese templo, quítenlo, ahora adoren al Cordero, ¿no es cierto? Esa es la lección de hoy, mis hermanos. Dios no está enojado con usted. Dios no lo mira como un juez violento. La ira de Dios se aplacó con el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que quitemos de en medio lo que no tiene utilidad y que lleguemos directamente al Padre. Deje que su era de pecador termine. Ya estuvo bien, hermano. Empiece a vivir en victoria enfocándose en Jesús y en la obra terminada de Jesucristo. No hay nada que le estorbe para entrar a la presencia de Dios. Absolutamente nada. El sacrificio de Jesucristo es el sacrificio perfecto, pero solo cuando lo aceptamos como si fuera nuestro sacrificio y creemos en Él, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Solamente. Amén. Vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor, a darte gracias por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Sin ese sacrificio, Señor, nosotros realmente no tendríamos entrada de ti, Señor, y si tú no hubieras resucitado, en vana sería nuestra fe, Señor. Pero Padre, esta mañana tú nos estás hablando muy claramente, Señor. Cualquier cosa que nos esté estorbando, cualquier cosa, Señor, que esté haciendo un muro entre ti y nosotros, Señor, tenemos que quitarlo. No hay nada que nos estorbe para entrar hasta el trono de tu gracia, porque tú, Jesucristo, hiciste el sacrificio perfecto, porque tú, Jesucristo, destruiste toda acta
que estaba en contra de nosotros, todos esos decretos que estaban en contra de nosotros, y ahora en Cristo Jesús ya no tenemos condenación. Estamos justificados delante de Dios el Padre por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Una verdad, somos salvos. Gracias, Señor, porque hemos creído en ti. Pero Padre, ayúdanos a disfrutarte, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a experimentar ese Dios poderoso del cual leemos en la Biblia, que hizo milagros, señales, maravillas, y que sigue siendo tan poderoso como siempre, Señor, porque tú no tienes principio ni fin, Señor. Toca el corazón de mis hermanos y ayúdanos a disfrutar, a conocer, a experimentar a ese verdadero Dios en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que nos movamos a hablarle a otros una vez que encontremos estas maravillas. Bendice a tu pueblo, Señor, que seamos oidores, Señor, pero hacedores, que no seamos oidores olvidadizos. Permite que podamos practicar tu palabra, Señor, y que podamos vivir para ti todos los días, Señor. Bendícenos, pues, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.